Bueno, buenos días. Vamos a trabajar hoy en algo que se llama identidades trigonométricas. Pero antes de arrancar, voy a hacer aquí un pequeño anuncio. Y es que algunos de ustedes les ha empezado a llegar unos WhatsApps, unos correos que no hemos terminado, pero van a seguir llegando, de unos refuerzos de matemáticas que vamos a desarrollar. Esos refuerzos se van a hacer los días jueves a las 2 de la tarde y sábado a las 10 de la mañana. Esto es el refuerzo a aprobar. ¿Estos quiénes están incluidos? Todos los estudiantes que perdieron el primero y o el segundo periodo. Eso es para que puedan aprobar el año, para que no tengan ningún inconveniente. Tener en cuenta, las personas que ingresen y que participen en las actividades, pues no tienen que presentar el plan de mejoramiento ni de primer periodo ni del segundo periodo en matemáticas. Ya con las otras áreas, pues sí, ya depende de cada una de las áreas. El jueves, o sea, mañana a las 2 de la tarde, yo voy a estar enviándoles el link para ese encuentro de aprobar por los WhatsApps, para que puedan ingresar y que no tengan ningún problema. Lo vamos a desarrollar así mismo por Teams y no van a tener. Aquellos estudiantes que aprobaron los 2 periodos y que consideren que no necesitan eso, pues no ingresan. Pero esto es para los que van ingresando. Muy importante, yo les voy a compartir un link de asistencia. Ese es obligatorio. El que no me reporte asistencia en ese link, en el momento de la clase, pues no voy a poder registrarlo para poder tenerlo en cuenta en las recuperaciones de primer y segundo periodo. ¿Listo? Entonces, importantísimo. Refuerzo mañana a las 2 de la tarde. Más tarde o mañana les estoy enviando el link para que no tengan ningún problema en el ingreso. Bien, eso era mientras se ingresaban más compañeros. Vamos a arrancar. Bien. Entonces, ahí ya pueden ver mi pantalla. ¿Ya pueden? ¿Sí? ¿Sí pueden ver mi pantalla? Muy bien. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar un tema que es uno de, digamos, de los más robustos que tiene la trigonometría, que son las identidades trigonométricas. El tema es tan robusto que no lo vamos a trabajar solamente en esta sesión, sino en la siguiente. Vamos a ir poco a poco para que no nos quedemos en el camino. Bien, esto de las identidades trigonométricas básicamente es una forma de encontrar cómo probar que una igualdad que se está presentando con funciones trigonométricas es o no una identidad. ¿Y qué es una identidad? Una identidad es una ecuación en la cual no importa el ángulo que se le proporcione, siempre va a dar lo mismo, siempre va a ser igual. Entonces vamos a probar de que eso sí se cumple. Para poder arrancar con ello, tenemos que partir del teorema de Pitágoras, donde recordamos que el teorema de Pitágoras pues nos dice que el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente también al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Bien, esa es la primera relación que vamos a manejar, pero vamos a recordar otras relaciones que ya nosotros teníamos. Nosotros habíamos hablado de un pequeño triangulito. Voy a colocar acá. Y este triangulito tenía unas particularidades. Si miramos este ángulo de acá, y este ángulo lo llamamos el ángulo teta, decíamos que ese cateto adyacente, aquí lo voy a colocar, a ese ángulo teta adyacente, es el que está junto, lo llamábamos X incluso, que teníamos el cateto opuesto a ese
ángulo, o sea, que estaba al otro lado, también lo llamamos Y, y teníamos la hipotenusa, que por cuestiones de movilidad siempre trabajamos que la hipotenusa era igual a 1. Bien, y habíamos visto una serie de funciones que se aplicaban con ese concepto. Y teníamos seno de, voy a utilizar X en vez de teta porque pues, para no complicarnos acá, seno de X, habíamos visto en ese triangulito que hacía referencia a la Y, lo habíamos analizado en la circunferencia unitaria y decíamos que seno de X era Y como tal, pero cuando estaba la hipotenusa, pues era, cuando estaba el teorema de Pitágoras, era el cateto opuesto. Entonces podemos definir que el seno de X es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y que en ese orden de ideas, si nosotros hablábamos de Y, podíamos decir también que eso era lo mismo que decir Y sobre R en la circunferencia unitaria. Y que hayamos dicho, bueno, que si la circunferencia es unitaria, quiere decir que el radio vale 1. Si el radio vale 1, pues decíamos que el seno de X pues era simplemente el cateto opuesto. Bien. Eso veíamos con el seno, veíamos con el coseno. Y decíamos el coseno de X, pues es el cateto adyacente con la misma relación. Eso ya lo habíamos analizado. Pero tenemos otras funciones trigonométricas que son aún más importantes en esas relaciones. Teníamos a tangente de X, que lo relacionamos como el seno de X sobre el coseno de X. Esto ya lo habíamos visto, esto solamente estamos revisando estos conceptos. Teníamos la cotangente de X, que era la inversa de la tangente. Entonces esa cotangente nos decía que era el coseno de X sobre el seno de X. Teníamos la secante, y la secante nos decía de X es igual, es la inversa del coseno, entonces la secante es simplemente 1 sobre el coseno de X. Y teníamos finalmente cosecante. Cosecante de X era entonces la inversa del seno, es decir, 1 sobre el seno de X. Esas relaciones son muy importantes a la hora de que empecemos a mirar cómo vamos a demostrar las identidades trigonométricas. Bien, pero vamos a mirar algo muy particular. Si nosotros vemos estas dos relaciones que están acá, seno de X igual a cateto opuesto y coseno de X igual al cateto adyacente, y nos vamos a nuestro teorema de Pitágoras que tenemos acá, nosotros podemos reemplazar esos valores. Y entonces, en vez de escribir, o en vez de tener esta relación de esta forma, yo en vez de cateto opuesto puedo colocar el seno de X. Sería seno al cuadrado de X. Y observen que el cuadrado lo vamos a colocar aquí entre el seno y la X. Así se escribe. El cateto adyacente, que sería coseno. Y si está al cuadrado, pues también está al cuadrado de X. Igual, y me dice la hipotenusa, pero estábamos diciendo que la hipotenusa la vamos a tomar como 1. Es decir, que sería 1 al cuadrado. Y 1 al cuadrado, pues nos da 1 por 1, que nos daría 1. Y entonces se nos genera esta relación, que es la relación más importante que se tiene en la trigonometría. Esta relación se conoce como la identidad trigonométrica fundamental pitagórica. Y de aquí partimos ya con nuestras identidades.
Bien, o sea, aquí ya empezamos a manejar eso de identidades trigonométricas. Entonces, lo que se busca con las identidades es tratar de demostrar las diferentes relaciones. Bien, entonces tenemos la identidad trigonométrica fundamental pitagórica, de la cual empezamos a sacar cosas para mostrar otras relaciones. Por ejemplo, el coseno cuadrado de x está sumando, yo lo puedo pasar al otro lado a restar. Entonces me quedaría seno al cuadrado de x igual, estaba el 1, y el coseno que estaba sumando pasa a restar, quedaría 1 menos coseno al cuadrado de x. Y esto es una subdivisión de esa identidad trigonométrica pitagórica. Si pasé de ese original el coseno, también puedo pasar el seno. Entonces me quedaría de este lado. Coseno cuadrado de x igual a 1, y como pasé fue el seno de sumar a restar, 1 menos el seno al cuadrado de x. Bien, ya hemos sacado dos nuevas relaciones. Seguimos teniendo la ventaja de tener esta primera relación, y de esta primera relación podemos hacer otras cosas. Y vamos a verlo acá. Voy a pasar una raya primero para que no nos confundamos. Bien. Aquí sobra. Vamos a trabajar en este. Pues partimos de esta identidad trigonométrica fundamental pitagórica. Y nos decimos, bueno, ¿y qué pasa si yo tomo y divido cada uno de los componentes, de los elementos que están en esta relación entre un valor? Si yo divido tanto del lado izquierdo como del lado derecho por el mismo valor, la igualdad no se altera. Entonces yo puedo dividir esto entre seno al cuadrado de x. Acá también dividir entre seno al cuadrado de x. Y acá en el 1 también dividir entre seno al cuadrado de x. Como estoy dividiendo cada uno de los elementos, la igualdad no se afecta y se sigue manteniendo esa identidad como tal, pero nos genera una nueva identidad. Si nosotros miramos este seno cuadrado con este seno cuadrado, se cancelan. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría 1. No es que se elimine ni de 0, sino que nos va a dar 1. Eso es como decir 5 entre 5, ¿cuánto da? 1. 4 entre 4 da 1. Si yo tengo el mismo valor en el numerador y en el denominador, al cancelarlo siempre me da 1. Nos queda coseno sobre seno. Pero yo tengo que recordar que yo tenía una identidad por acá, una relación que me relacionaba el coseno con el seno. De hecho, son dos. Una es la de la tangente y la otra es la de la cotangente. Pero la de la cotangente tiene en el numerador el coseno y en el denominador el seno, que es el caso que sucede acá. Entonces, ese coseno sobre seno lo podemos cambiar por tangente. Tangente al cuadrado de x. ¿Por qué al cuadrado? Porque tanto el coseno como el seno están al cuadrado. Si alguno de ellos no estuviera al cuadrado, no podríamos hacer tan directamente esa relación. ¿Bien? Igual. Y tenemos aquí 1 sobre seno cuadrado. Entonces buscamos, ¿tengo alguna relación que me tenga 1 sobre seno cuadrado? Sí. Tenemos la cosecante. Aquí está. Cosecante me dice que es 1 sobre seno al cuadrado. Y ese 1 que está ahí, es lo mismo que decir 1 al cuadrado, porque 1 por 1 nos da 1. Entonces, 1 sobre seno lo puedo cambiar por cosecante al cuadrado, porque están los dos al cuadrado, de x. Y entonces, señores, aquí hemos hallado otra identidad trigonométrica. Es decir, tenemos las relaciones trigonométricas que tenemos acá, que nos sirven para hacer todo el proceso. Tenemos una identidad, tenemos dos identidades, tenemos la tercera identidad, tenemos la cuarta identidad
Y podemos hallar una quinta identidad. ¿Cómo? Si yo en este proceso tomé la identidad trigonométrica pitagórica y la dividí entre seno, pues yo puedo hacer lo mismo dividiéndola entre coseno. Es decir, divido entre coseno al cuadrado de x, divido acá entre coseno al cuadrado de x, y divido acá entre coseno al cuadrado de x. Y aquí me genera unas nuevas relaciones. Veámosla. De entrada, este coseno con este coseno se cancela. Voy a hacer esto en este espacio de acá. Voy a pasar una línea para que no se vea. Así, que lo veamos así. ¿Y qué nos quedaría? Seno sobre coseno. ¿Tenemos alguna relación de seno sobre coseno? Sí. El seno sobre coseno, como habíamos hablado ahorita, se relaciona con la tangente. Entonces, en vez de tener seno sobre coseno, yo puedo colocar tangente. Tangente, como está al cuadrado, quedaría tangente al cuadrado de x. Más. Coseno sobre coseno se autocancelan. Entonces eso nos daría 1. Igual 1 sobre coseno. 1 sobre coseno lo tenemos aquí en las relaciones, es secante. Y como está el coseno y el 1, podemos decir que también está al cuadrado. Entonces nos quedaría secante al cuadrado de x. Y con eso hallamos nuestra quinta identidad trigonométrica. Hasta ahí como vamos. Muy enredado. ¿Alguien va a preguntar? Muy bien. Entonces, recapitulemos rápidamente. Hasta ahí no hemos hecho ningún ejercicio. No hemos hecho nada, como quien dice. Solo que hicimos. Encontramos con el teorema de Pitágoras la identidad trigonométrica fundamental pitagórica. Hicimos una revisión de todas estas relaciones que están acá a partir de un triángulo rectángulo. Recordamos, este es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Este ángulo es de 90 grados. Con el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. A partir de esta identidad trigonométrica fundamental pitagórica, pasamos el coseno a restar y pasamos el seno, obtuvimos otras dos identidades. Adicionalmente, tomamos esa misma identidad, la dividimos en seno cuadrado cada uno de sus elementos y obtuvimos esta cuarta identidad. Y la volvemos a tomar y dividimos entre coseno cada uno de sus elementos y obtuvimos esta quinta identidad. Bien, hasta ahí no hemos desarrollado ninguna identidad trigonométrica. Voy a hacer el primer ejercicio para que empecemos a analizarlo. ¿Listo? Entonces vamos a agregar aquí una página y vamos a mirar el siguiente ejercicio. Seno de x multiplicado por tangente de x es igual a secante de x menos coseno de x. Entonces, el ejercicio lo que nos dice es, hay que demostrar la identidad. Demostrar no es un proceso muy sencillo, es un proceso que tiene que uno empezar a aplicar varias cosas que ha visto en matemáticas anteriormente. Por ejemplo, hay que factorizar, hay que simplificar, hay que hacer suma de fraccionarios. Entonces, todo eso lo empezamos a aplicar acá. Acá es donde empezamos a mirar todo eso que vimos en octavo, séptimo, sexto. Aquí lo empezamos a aplicar como tal. Bien, entonces, ¿qué debo yo hacer? Yo tengo que empezar a trabajar o por el lado izquierdo o por el lado derecho de la igualdad, o los dos al tiempo, o voy a trabajar los dos al tiempo en esta, de tal forma que yo al final
tenga el mismo valor tanto a la izquierda como a la derecha. Si yo logro que esté tanto el mismo valor a la izquierda como a la derecha, he demostrado que esa expresión que nos dieron es una identidad. Si no nos da a la izquierda y a la derecha lo mismo, no es una identidad. Técnicamente todas las igualdades que yo les voy a dar son identidades, entonces sí toca llegar a ese resultado de que sea igual en ambos lados. Bien. Pues la primera estrategia para abordar estas identidades, y por eso ustedes van a trabajar en las actividades del módulo, es que si yo tengo las relaciones de tangente, cotangente, secante y cosecante, estas que están acá, las relaciones que vimos acá, voy a colocarlas aquí, estas que están aquí, esas, si esas relaciones yo ya las tengo, pues yo puedo reemplazar donde no tenga ni senos ni cosenos, esas relaciones. Por ejemplo, la tangente la puedo cambiar por seno sobre coseno y la secante la puedo cambiar por 1 sobre coseno. Los cosenos y los senos, esos se dejan siempre iguales. Esa es una primera estrategia y la vamos a aplicar acá. Entonces, el seno lo dejo quieto. Más lo bajo un poquito arriba. Aquí. Seno de x. Bien. Más. Tangente. Tangente yo sé que es seno sobre coseno. Entonces lo cambio por seno de x. Ya está. Sobre coseno de x. O sea que, ¿qué hicimos técnicamente ahí? Lo único que hicimos fue que la tangente, voy a quitarla de acá, para darle un poquito más de espacio, voy a colocar el más acá, para que se vea. La tangente la cambié por seno sobre coseno. Lo mismo voy a hacer con la secante. La secante es la inversa del coseno. Entonces, es decir, quedaría 1 y abajo quedaría coseno x. Y esto menos, aquí tenemos a coseno de x. ¿Quiénes cambié realmente? Cambié solamente tangente por seno sobre coseno y secante por 1 sobre coseno. No cambié nada más. ¿Listo? Ahora, como me quedo aquí, me quedaron como unas fracciones, porque yo puedo suponer que este seno está sobre 1 y este coseno está sobre 1. Me quedó raro, pero bueno. Sobre 1. ¿Listo? Si están sobre 1 y son fracciones, pues hacemos una suma de fraccionarios. ¿Cómo lo hacíamos? Como lo hacíamos la carita feliz sin ningún problema. ¿Cómo era la carita feliz? La sonrisa, 1 por coseno, luego seno por coseno y luego seno por 1. Veamos cómo nos quedaría. Bien. Entonces, si multiplicamos la sonrisa, que era 1 por coseno, eso nos da coseno. Entonces en el denominador nos queda coseno de x. Seno de x por coseno de x, pues nos daría, un segundito. Ah, no, pero aquí no es suma, perdón. Aquí estoy cometiendo un error. Discúlpeme. Este no es suma. Observen el ejercicio. En el ejercicio no hay aquí una suma, era multiplicación. Y no se maneja así. Eso es una multiplicación. Acá sí es una suma que es una resta. Entonces la resta si la debemos hacer es acá. Aquí solamente es multiplicación directa. Está equivocando, hay que tener cuidado con los signos. 1 por coseno nos da coseno. Seno por seno nos da seno al cuadrado. Entonces nos quedaría seno y aquí al cuadrado de x. Es más directo. Es una multiplicación de fraccionarios.
En el otro sí hacemos la suma con la carita feliz, que es coseno de x por 1 me da coseno de x. En el denominador me da coseno de x. Y miremos acá. 1 por 1 me da 1. 1. Menos. Y tenemos acá coseno por coseno. Me daría coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado de x. Listo. Recapitulemos un poquito. Inicialmente me había equivocado porque aquí es multiplicación y yo había colocado más. Es multiplicación. Cuando multiplicamos es el numerador por el numerador, denominador por denominador. Cuando sumamos o restamos, hacemos la carita feliz, que es lo que estamos haciendo acá. Bien. Entonces, en la multiplicación, seno por seno nos da seno cuadrado. 1 por coseno nos da coseno. Acá, en la suma, coseno por 1 nos dio coseno. 1 por 1, 1 menos, traigo el menos, coseno por coseno nos da coseno cuadrado. ¿Listo? Muy bien. Ahí ya se parecen un poquito las expresiones, tienen el mismo denominador, pero tienen diferente numerador. Sin embargo, observemos una cosa, cada vez que tenemos una función como seno o coseno y hay un 1, hay una gran probabilidad de que esto tenga que ver con la identidad trigonométrica fundamental pitagórica. Nos devolvemos acá y observemos esta que tenemos acá. Le voy a colocar aquí chulito, a esta. Es seno cuadrado de x igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Y si nosotros nos damos cuenta, esto que está acá es 1 menos coseno cuadrado de x. Quiere decir que en vez de escribir 1 menos coseno cuadrado de x, puedo escribir seno cuadrado de x. Entonces hagámoslo. En vez de 1 menos coseno cuadrado de x, escribimos eso. El resto se queda igual. Voy a dejar el resto igual inicialmente. Y ahorita coloco la que estamos hablando. El seno de x. El único que vamos a modificar es este 1 menos coseno cuadrado de x. Este que está aquí. Y lo vamos a cambiar por seno al cuadrado de x. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque esta identidad que ya encontramos acá nos lo permite. Y entonces simplemente lo cambiamos acá. Y nos quedaría seno al cuadrado de x. Como observamos, tanto el numerador a la izquierda como a la derecha del igual son iguales. Y el denominador a la de izquierda y a la derecha de la igualdad son iguales. Quiere decir que esta igualdad sí es, vamos a colocarlo, sí es una identidad. Y colocamos, queda esto demostrado. Queda esto demostrado. Y listo. Hemos demostrado nuestra primera identidad trigonométrica. No me lo llevo porque esto me hace aquí problema. Bien. Entonces, ustedes tienen el módulo. Este es el de noveno, un segundito. El módulo ¿hasta hay dudas, preguntas? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien o vamos perdidos?
Bien, profe. Bien, profe. Ok, perfecto. A ver si vamos a abrir este. El módulo que ustedes tienen, página 18. Página 18. Me pasé. Página 18. Estos primeros 5 solamente van a ser los primeros 5. No van a ser más. Vamos a arrancar solo con esos 5 ejercicios. Esas 5 identidades. No van a ser sino esas 5. Que es la página 18 impresa, pero esa es la número 15 en el módulo. Vamos a desarrollar, van a tratar de trabajar esas identidades. ¿Listo? No nos vamos a enfocar en nada más, sino en esas 5. Y si las tenemos que hacer en clase, las hacemos, no hay problema. Pero quiero que traemos solo estas 5 en el módulo. ¿Bien? Esa es la actividad que está y que les queda para toda lo que es la semana de receso. ¿Bien? Tener en cuenta, mañana, 2 de la tarde, el refuerzo de matemáticas. Vamos a hacer un barrido de todo el año, entonces es un refuerzo muy bueno que vamos a trabajar, donde ustedes van a trabajar también en clase, no solamente yo haciendo el ejercicio, sino que ustedes puedan ahí trabajar y dificultad que se encuentre la podemos ir revisando. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo quedamos? Profe, yo tengo una duda, Sí, pero no es de esta clase. dime. O sea, sí es de matemáticas, pero no de esta clase, sino de la clase pasada. Sí, ¿Cuáles son los puntos que toca hacer de la clase pasada? de la de coseno. De la ley de coseno. ¿Qué les había dicho? ¿No eran todos? No. Era solo hasta el punto 10 y que nos saltáramos el quinto punto. Eso, De sí, la eso, 3 a la 10. exactamente. Vale, gracias. Sí, solo era hasta el 10 y el quinto no se hacía. El quinto sí. Listo. ¿Dudas, preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Los que entren a las clases de aprobar no tienen que presentar plan de mejoramiento? Es correcto, así es. Solo trabajamos en las clases. Bien. Señores, de todas maneras, entren. Yo les pongo el link y ustedes se registran. Dime. Yo quisiera saber, es que tú dijiste que era los jueves y sábado, pero digamos, ¿toca entrar los 2 días o solo uno? Eso fue lo que no entendí. Los 2 días. Si en algún día tiene algún problema, me dice. Registra la asistencia y ahí verificamos. Ah, listo. ¿Listo? Muchas Por gracias. si tiene alguna eventualidad. Bueno, muchachos, entonces pues nada, que tengan una buena semana de receso. Les dejo poquitos ejercicios, es para que no se les vaya toda la semana en hacer los ejercicios. Y nos vemos en clase entonces en la semana del 13 de octubre. Recuerden, después de la semana de receso ya quedan solamente 2 semanas de octubre y se acabó el año. Entonces, ténganlo en cuenta para que no haya ningún problema. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, muchachos, que descansen, les vaya muy bien. Los espero mañana, jueves, 2 de la tarde. 2 de la tarde, profe. Chao, 2 profe. de la tarde. Hasta luego, ¿Listo? profe. Profe, Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe. gracias por la clase. Chao, que estén muy bien. Chao, profe.